Muy buenas noches, bienvenidos a todos los presentes. Es un gusto recibirlos el día de hoy en este tercer conversatorio de desarrollo urbano sostenible, el día de hoy con la temática Sociedad y Patrimonio. El Ecuador está considerado como uno de los países más ricos en biodiversidad y endemismo, a pesar de su pequeña superficie de apenas 256.370 kilómetros cuadrados. El 10% de la biodiversidad mundial está contenida en nuestro territorio, y se ha inventariado menos del 3% de la biodiversidad de nuestro país. La mayoría conformada por microorganismos, bacterias y otros seres pequeños que son totalmente desconocidos. A toda esta realidad biodiversa de nuestro país se suma la diversidad cultural como tal, compuesta por nacionalidades y pueblos indígenas, titulares colectivos de nuestros conocimientos tradicionales. Esta conjunción de diversidad de paisajes con modos de vida basados en los recursos de los ecosistemas en los que habitan, han dado como fruto un extenso abanico de conocimientos asociados a la naturaleza, a la cultura, con más de 27 nacionalidades y pueblos, así como 4 grupos humanos no contactados. El día de hoy tendremos diferentes ponentes que son miembros de nuestra Redus. Nos relatarán también ellos sus experiencias, sus investigaciones en referencia a la sociedad y el patrimonio. Al finalizar este conversatorio, tendremos un espacio para preguntas, aportaciones y reflexiones que voluntariamente pudieran querer hacer nuestros asistentes, ¿no? Para dar inicio con este programa, invito a la arquitecta Tatiana Cedeño, coordinadora general de nuestra Redus, quien está a cargo de las palabras de bienvenida. Muchas gracias, licenciada Carla. Buenas noches con todos y todas. Es para mí un gusto y un placer, en nombre del directorio de nuestra Redus Manabí, darles la más cordial bienvenida a este tercer conversatorio de desarrollo urbano sostenible, cuyo objetivo es relatar experiencias e investigaciones relacionadas a la sociedad y patrimonio en los diferentes contextos, tanto urbanos como rurales. De seguro será una jornada provechosa. Asimismo, invito a los miembros de la red a presentar temáticas para el cuarto conversatorio que se realizará en el mes de noviembre. Muchas gracias. Gracias, arquitecta Tatiana. Para dar inicio a nuestro programa, invitamos a nuestro primer ponente, el arquitecto, el doctor Igor Zamora. Él es profesor en Ciencias Sociales, con mención en Historia, egresado de la Universidad Experimental Pedagógica Libertador en Venezuela, máster en Investigación y Docencia en Educación Superior en Venezuela, con estudios doctorales en la Universidad Simón Rodríguez de Venezuela y gran experiencia en investigación y docencia universitaria. El día de hoy, él nos va a acompañar con el tema Cultura y Sociedades, una relación para el desarrollo sostenible. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches a la arquitecta Tatiana Cedeño, directora general de Redus, y gracias a la licenciada Carla Mendieta por esa bienvenida y presentación. Nada más que quiero preguntar un detalle. El tiempo que dispongo para la exposición, si son tan amables, por favor. 20 minutos, compañero. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, yo voy a tocar el tema de lo que es la ciudad, diversas concepciones que hay de la ciudad y cómo en medio de todas las características que pudiera tener cada ciudad de acuerdo a las condiciones sociogeográficas donde suele desarrollarse como tal, un poco algunas clasificaciones que sociológica, arquitectónicamente y antropológicamente se han hecho a la luz de diversas investigaciones que se han realizado en torno a la ciudad y los diversos elementos que la componen, no solamente como urbe, sino como un conjunto imbricado de comunicaciones, de señales,
de signos, de elementos lingüísticos, de elementos simbológicos, y que todos ellos confluyen en una sola línea, que es que está la cultura y dentro de ella el patrimonio tangible y no tangible, conforman unos grandes ejes que son los que hacen posible el desarrollo sostenible de las ciudades, independientemente de su tamaño, como digo, y independientemente de la ocupación sociogeográfica que tengan en el universo de nuestro globo terrestre. En primer lugar, quiero hacer una brevísima y pequeña reflexión acerca de un hecho historiográfico o histórico, como ustedes quieran desde el punto de vista sociológico llamarlo, que ha sido los sucesos, o un poco la historiografía generalizada de lo que fue, ha sido y es el poblamiento y el desarrollo de las ciudades prácticamente en toda América Latina, con esas variantes sociogeográficas que señalé desde el principio, que es muy diferente a muchas de las ciudades que tuvieron su desarrollo muy particular, sobre todo en Europa. Al respecto quiero señalar que el poblamiento prehispánico, antes del proceso de descubrimiento, entre comillas, pues se hacía en la mayoría de las ciudades prehispánicas alrededor de la confluencia de sitios de agua o confluencias de ríos que además permitieran pues grandes zonas verdes que además permitieran el cultivo. Esta fenomenología social o sociológica, como quieran llamarlo, y algunos antropólogos la llaman, que tienen que ver fundamentalmente con el estado gregario del hombre, hicieron pues que estos primeros asentamientos de ciudades de imperios tan importantes como el imperio de los mexicas, por ejemplo, en el hoy Estado de México, y en el imperio incásico, pues estuvieran siempre dentro de este perfil que he señalado. Y el análisis que se hace al respecto es que estas, digamos, ciudades primarias que se constituyeron en las sociedades prehispánicas, pues tenían que ver mucho con el sentido gregario que tenemos los seres humanos, porque no podemos vivir aislados. Y precisamente en estas confluencias de ríos y de agua, o de sitios importantes que tenían además zonas para cultivo, pues se dio ese encuentro y ese, vamos a decir, entre comillas, aglomeración de personas que por esa necesidad gregaria acudían a estos sitios pues para comenzar a desarrollar sus plantíos cuando ya comenzaron a dejar de ser nómadas y comenzaron a estar en un solo sitio. Y además porque el sitio se volvía también un referente para los contextos sociales de ese momento. Y en la comunidad primitiva que se desarrollan primariamente estas ciudades, pues permitía no solamente el encuentro entre diversas etnias o grupos sociales, sino que también era una especie de espacio para el encuentro permanente, para el intercambio de productos comerciales, realizar el trueque y algunos otros intercambios de características, por ejemplo, ritualísticas. Particularmente, por ejemplo, en Venezuela hay una zona muy particular de gran poblamiento, que es la zona de la costa venezolana. Recuerden que Venezuela tiene 912.050 kilómetros y de eso tiene, no recuerdo exactamente, un kilometraje inmenso en torno de costa. Entonces, caribes y algunos ayamanes del centro centro del país se reunían, sobre todo en la zona de la costa, para realizar una cosa maravillosa en las grandes aglomeraciones y encuentros de intercambios que realizaban para hacer un famoso encuentro teatral, si pudiéramos llamarlo así, que más que teatral tenía un carácter ritual, era reunirse alrededor de su universo particular o de su cosmogonía, y allí se hacían ciertos rituales pues que tenían que ver con los temas de fertilidad, de
de sueños particulares de los grupos, de creencias, etc. Y este fenómeno no solamente se da, pues, como dije, en Venezuela, sino en diversas ciudades, y también permitía esta serie de reuniones un intercambio, digamos, permanente de no solamente de mercancía, sino de intercambios de conocimiento, o permitía un espacio también para lo que nosotros podemos llamar construcciones de saberes. Y fue así, pues, como todas nuestras poblaciones prehispánicas lograron intercambiar cantidad de cosas que tenían que ver con sus rutinas cotidianas y con su subsistencia. Y por supuesto que una vez aparecido el fenómeno de la colonización y conquista ya en el siglo XV, a partir de 1492, pues estas ciudades no variaron mucho, porque inclusive los conquistadores que vinieron a la América, pues tuvieron también casi las mismas necesidades, tanto gregarias como tácticas y estratégicas, para el proceso de colonización y conquista, y fundamentalmente hicieron sus asentamientos prácticamente sobre lo que se habían construido en estas principios, en estas pequeñas aglomeraciones, pero que ya iban conformando el gen de las ciudades. Este fenómeno se sigue repitiendo a lo largo del tiempo en América Latina, y prácticamente al llegar hasta nuestros días, el fenómeno sigue apareciendo como tal. Por ejemplo, yo estuve estudiando acá cerca la provincia de Los Ríos, y cómo Babahoyo, por ejemplo, dentro de lo que fue la fundación primero de Guayaquil y luego de Babahoyo, pues Babahoyo en un momento determinado, por esa capacidad extraordinaria que tiene del río que da el nombre a la ciudad, su vinculación muy cercana con Guayaquil y con los elementos fluviales que eran navegables, hizo que inclusive viniera de la zona de la sierra hasta allí cantidades de frutos, de vegetales, de intercambios culturales, de intercambios de inclusive elementos hasta de gastronomía, que, vamos a decir así, siempre quedaban anclados entre Guayaquil y Babahoyo. Inclusive se cuenta en una de las crónicas bien importantes que inclusive hubo grupos étnicos que traían hielo y nieve cubiertos con enormes cantidades de paja para traerlas hasta estas ciudades, cosa que es casi un acto mágico, pues, dentro del imaginario de nuestros ancestros, en esa cosa que no sabemos si fue objetivamente real, o por lo menos en algún sitio llegó, sino que nos demuestra la importancia que tienen las grandes aglomeraciones humanas y las ciudades como un elemento de construcción dinámico y permanente que se va cambiando, evolucionando y transformando a lo largo del tiempo. En torno a eso, habría que hacer entonces, ya llegando a nuestra contemporaneidad, cómo en el tema de la ciudad y el desarrollo sostenible se da una relación que es ciudad, espacio territorial, estado, y finalmente esto hace en algunos momentos, hace una caracterización de lo que nosotros podemos denominar región urbana. ¿Qué quiere decir con región urbana? Sobre todo en nuestra contemporaneidad, que hay muchísimas ciudades que tienen un gran desarrollo, que tienen grandes comunidades, y que en algunos casos han crecido de una manera abrupta y violenta. Primero porque hay ciertas políticas estatales o de los estados o de las naciones que han tratado con una misma regla pasar una rasante sobre las construcciones y evoluciones de las ciudades, e intentar aplicar modelos y, digamos, como dije antes, tablas rasas para la construcción de las ciudades que no corresponden a las realidades en que ello sucede. Casos muy concretos, por ejemplo, las políticas de los últimos 20, 25, 30 años, por ejemplo, en México, han producido que una ciudad que comenzó con los mexicas y sobre todo
que no tenía el volumen poblacional que tiene hoy en día. Se creó un gran centro que parte prácticamente desde el Zócalo y todo un punto y circunferencia sobre el cual influye la Ciudad de México como gran urbe de México, y se creó una enorme periferia marginal producto de estas políticas erradas de utilizar uniformemente las categorías para la planificación urbana. Y eso ha conducido de que haya, aparte de las diversas colonias que componen la Ciudad de México, que se haya creado un gran cinturón marginal alrededor de la ciudad, convirtiendo a México una ciudad que ya pasa de los 28 a 29 millones de habitantes según el último índice. Y hay además, sobre lo que hablábamos antes de las sociedades prehispánicas, particularmente en México, en una zona cercana a Puebla, donde precisamente el proceso de colonización y conquista no solo, digamos, tomó las ciudades que estaban cercanas de los ríos, que tenían ciertos y determinados cultivos, sino que inclusive el elemento simbólico cultural de la religión católica impuso sobre muchas de las pirámides y de las construcciones que se tenían en ese tiempo, pueblos mexicas y oaxaqueños, construyeron sobre sus propias patrimonio edificado, construyeron precisamente iglesias como un elemento y símbolo significativo de poder para acentuar que el poder de la colonia era terrible, pues, sobre las ciudades. Esto simplemente como un elemento historiográfico importante a señalar, volviendo al tema, sobre el crecimiento, pues, marginal de las ciudades producto de políticas erradas. Otra ciudad que también ha padecido esa situación, particularmente en Brasil, ciudades, por ejemplo, como Río de Janeiro y Sao Paulo, que hacen aparecer el famoso, entre comillas, fenómeno de las favelas. Sin embargo, con todo y estas dificultades que se van presentando en las grandes ciudades, siempre la ciudad tiene una relación con su espacio geográfico, con el Estado, que es el que genera las políticas, no solamente culturales, sino las políticas, digamos, de construcción, conservación y de crear los ejes que permitan la sostenibilidad de un determinado desarrollo que, como decía al principio, crea una región urbana. ¿Qué se habla, por ejemplo, de región urbana y que tiene que ver también mucho con la sostenibilidad de las ciudades? Pues son ciudades que están bastante cercanas una a otra y que por algunas razones de característica sociogeográfica tienen facilidad de comunicación y por ende de intercambios comerciales, económicos, culturales, gastronómicos, etcétera, dentro de un cierto espacio. Y que eso da, por ejemplo, para una cierta condición de una regionalidad donde la ciudad grande, de pronto con 2 o 3 ciudades más pequeñas, tienen entre sí una interdependencia que ayuda no solamente desde el punto de vista cultural al intercambio permanente y al crear una relación estrecha de intercambio de mercancía, sino de todos los hechos culturales que se generan producto precisamente de esta cercanía, de este ámbito sociogeográfico en que ambas 2, 3 ciudades o 4 se insertan y por las características además geográficas que pueda tener una región. Y eso constituye también un factor, digamos, colateral que influye, sin lugar a duda, a permitir el crecimiento en grande de las urbes o de las ciudades con el componente de estos intercambios culturales, comerciales, permanentes, que se dan por las características de una determinada región. Al respecto, resulta también, por ejemplo, bien interesante ver unos datos que son bien buenos como para la reflexión. Por ejemplo, la UNESCO, en su programa para el año 2030, señala que ya hay 4.500
millones de personas que en cuanto a la población mundial viven en ciudades. Y esto representa un 55% de la población del mundo. En medio de esto hay una serie de proyecciones en perspectiva que señalan que es muy probable que para el año 2050 no solamente sean esta cantidad que he dicho, sino que se estima entre 6.5 mil millones de personas que van a ocupar los espacios urbanos a 7.000 millones de personas. ¿Qué indica además esto? ¿Qué nos están diciendo estas cifras de las ciudades con relación a el desarrollo sostenible que tendría que haber? Que estas ciudades están ocupando el 3% del territorio o del espacio de la Tierra y representan, por otra parte, del 60 al 80% del consumo de energía y el 70% de una situación muy grave que son las emisiones de carbono. Por otra parte, otra de las cifras que cita la UNESCO es que dice que ya en el mundo, por eso le ponía los casos de México, Sao Paulo y Río de Janeiro como referentes importantes de explosión demográfica, que ya hay más de 828 millones de habitantes en zonas marginales. Doctor, Esto, perdón, diga. disculpe, le interrumpo. Quedan 2 minutos con la intervención para que lo tenga en cuenta, por favor. Bueno, muchísimas gracias, porque uno siempre quiere decir y ahondar más en el tema, pero el tiempo es un conspirador contra cualquier tarea que en ese espacio uno se lance. Simplemente pues una refracción, y por eso en septiembre de 2015 la ONU pues adoptó la Agenda para el Desarrollo Sostenible con 17 objetivos globales pues hasta el 2030. Y quisiera pues cerrar en este minuto final en el sentido de que considerar el espacio cultural y el patrimonio como parte vital del desarrollo estable y del desarrollo sostenible que tienen que tener la ciudad es un elemento esencial que no se puede sacar de ningún centro de planificación. Y esto está entrelazado con el medio ambiente, que no se puede descartar por los elementos que señalaba anteriormente de las macropoblaciones ocupando territorios y ciudades, por el crecimiento económico, por el problema del consumo y además por la producción sostenible, que es muy importante, así como una serie de elementos colaterales como es la igualdad de género. Y finalmente, entender que cultura y seguridad son muy importantes dentro de lo urbano, porque ellos son los que conforman lo que podríamos decir que hay una metáfora o un metalenguaje más allá de todo lo que tiene que ver con lo urbano y la cultura, que es que las civitas, es decir, la civilización, los seres humanos, los ciudadanos, tengan una ciudad, aunque sea muy grande, con capacidad de desarrollo sostenible para vivir mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Igor, por su intervención. Para continuar con nuestro programa, invito ahora a otro miembro de nuestra Redus, el arquitecto Marcelo Espinosa, quien es arquitecto por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Teoría y Práctica del Proyecto de la Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña, doctorando en la Universidad Nacional de Rosario, docente investigador de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ex director del Observatorio Territorial de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, y actualmente pues ha presentado muchas ponencias y publicaciones nacionales e internacionales, básicamente en la disciplina arquitectónica y urbana. El día de hoy él nos acompaña con el tema Desequilibrios estructurales en la planificación rural, caso de estudio, Pile y Sancán. Bienvenido, arquitecto Marcelo. Hola Carla, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, primero agradecerles por la invitación. En este caso no solo a mí, porque detrás de lo que voy a presentar hay mucha gente que trabajó en distintas facultades de la universidad. Hay un trabajo de la Facultad de Turismo, hay un trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales, hay un trabajo de la Facultad de Arquitectura, y que no solo fue de estudiantes, sino también de docentes. Entonces, al invitarnos con esta ponencia, en realidad nos están invitando a todos, y en este caso yo voy a transferir los conocimientos que ellos han
han realizado. Y luego también agradecer por estos espacios de diálogo que nos ayudan a construir mejores escenarios para nuestra provincia. Si me permiten un momento, les comparto pantalla. No sé si ahora se puede ver, si me confirman tal vez. Sí, sí se puede ver, todo muy bien. Listo. Bueno, decidimos ponerle en este momento desequilibrios estructurales porque creemos que la planificación, o la planificación que se nos enseña a nosotros en la Facultad de Arquitectura, adolece esto, la planificación rural, ¿sí? Es muy extraño que a nosotros dentro de nuestras cátedras en algún momento afrontemos una comunidad rural. La unidad espacial mínima a la que generalmente estamos habituados es el barrio. Entonces, esto conlleva problemas estructurales dentro de la planificación, que tienen que ver con una caja de herramientas errónea para la temática a tratar. Es decir, no es conveniente o no es tan conveniente tratar problemas de la ruralidad con la caja de herramientas que nos enseñaron para tratar problemas de la ciudad y de los barrios, etc. Entonces, esto es un poco un ejercicio crítico, ¿sí? Va más allá porque al final hay propuestas que se enseñan, hay un levantamiento de información, pero pretendemos también que sea un análisis crítico de cómo se planifica en nuestro país y en otros lugares del mundo, a partir de estos dos casos que pretendemos que sean como paradigmáticos, tanto Pile como Sancán. Entonces, como para entrar un poco en tema, el por qué hicimos esto, ¿sí? Tiene que ver con un encargo, una solicitud en diversos periodos de tiempo, una en el 2018 y otra en el 2019, de distintos ministerios. En el caso de Pile fue la primera dama de ese entonces, en el caso de Sancán fue el Ministerio de Turismo, que pidieron que la universidad intervenga en estos territorios. Entonces, la forma de intervenir fue a través de proyectos multidisciplinarios, donde, como les decía, interactuó Facultad de Arquitectura, Turismo y Trabajo Social. Unas en el levantamiento de información, otras porque el tema del turismo es pertinente para lo que se va a hacer en ambos poblados, y arquitectura desde el tema de la planificación. Entonces, estos son el dónde, Pile y Sancán. El por qué estábamos haciendo esto, porque sentíamos que existe una falta de planificación para los poblados, algunos ocultos en profundas ruralidades en la provincia de Manabí, porque tienen falta de infraestructura básica y porque hay una desatención de organismos estatales. ¿Cómo? A través de la ULEAN, en comunión con el Estado, y obviamente orquestando todo esto también estuvo la comunidad, que fue partícipe de todos estos procesos. ¿Para qué lo hicimos? Teníamos alrededor de 10 preguntas de investigación, quedamos con estas 4 que nos parecían las más importantes, y que tienen que ver con lo que les comentaba al principio. ¿Cuál es el urbanismo que se debe realizar en estos pueblos al momento de abordarlos con alguna planificación? ¿Con qué criterios se deben legitimar y elegir las inversiones más adecuadas? ¿Se debe diseñar a estos lugares o se los debe planificar? ¿Cuál es esa escala adecuada de intervención que no destruye su equilibrio local? Entonces creemos que estas preguntas no son quizás en un diseño urbano, ¿sí? En la ciudad son laterales a veces, pero en un diseño rural, en los campos, en los poblados, en el Ecuador, tienen que ser preguntas medulares, porque en el campo no admite, yo hoy lo conversaba con algunos estudiantes, no admite enmascaramientos, ¿sí? En la ciudad uno puede tener otras consecuencias, otras contingencias, pero no en el medio rural, ¿sí? Ahí todo tiene que ser más medido, porque nosotros sabemos que una intervención en algunos poblados va a ser la última que tendrán en 15 años, ¿sí? No se repetirá quizás otra vez en la proximidad. Entonces, la primera cosa que planteamos para empezar este estudio es una discusión entre el sistema y el método, ¿sí? El sistema, como este sistema territorial, que lo que busca es anexar poblados dentro de su lógica, y el método como una respuesta a lo que es el sistema. Entonces, en la parte superior ustedes tienen con la S identificados que un sistema es el resultado en sí mismo, ¿sí? Y quedémonos con eso. El sistema lo que le importa es el resultado, ¿sí? Coordinar y unir, como les decía, anexar. No le importa tanto explicar o demostrar cómo se llegó a eso. Mientras que el método hace referencia a los medios para la consecución de algo. Entonces aquí lo que importa es lo opuesto, digamos. ¿Cómo llego a eso? Las metodologías. Entonces, en los anexos del sistema territorial, cuando uno pone en práctica el sistema territorial, esto tiene 3 consecuencias, que pueden ser graves o no, dependiendo de quién las lea. Una es sistematizar lo particular, otra es que prioriza el producto, y después una democracia laxa.
Entonces, esas tres consecuencias, cuando uno hace planificación territorial, pueden ir en desmedro de una planificación rural o de un territorio rural. Entonces, vamos a remitirnos a ejemplos claros que yo creo que todos conocemos cuando hablo de esto. En el Ecuador, ¿sí? Desde hace alguna década, estamos con el tema de, por ejemplo, la seguridad, la salud, la educación y la información han sido planificados a través de un sistema territorial, ¿sí? Nosotros hemos visto cómo proliferan los UPCs, los centros y subcentros de salud, las escuelas del milenio y los infocentros. Todas estas se imponen en el territorio de manera categórica, sin medir las particularidades, ¿sí? Porque eso hace el desarrollo territorial desde el sistema, ¿sí? Lo que importa es la obra, lo que importa es ver el subcentro de salud terminado. No importa si para esto te consumiste otras escuelas rurales y que la distancia al centro de salud o a la escuela del milenio o al UPC queda demasiado extensa, a 3 kilómetros, a 5 kilómetros. Eso no importa, en realidad lo que importa es la obra. Entonces, esto es un asunto importante porque de nuevo aquí se está priorizando el producto y luego la excusa generalmente es que se socializa esto. Y hay una diferencia en la democracia entre socializar y hacer partícipes en el proceso de diseño de estas cosas, ¿sí? De estos elementos. Entonces generalmente lo que pasa es que estos UPCs, estos centros y subcentros de salud y demás, son socializados, es decir, el proyecto ya está terminado y lo que se hace es informarle a la ciudadanía, a las comunidades que esto se va a implantar en su territorio, ¿sí? Es comunicarles eso, pero generalmente ellos no son partícipes de esto. Entonces esto lo que hace es un poco disminuir el tema de la comunidad y la replicabilidad, que es en donde se hace fuerte todo el tema del sistema territorial. Es muy importante tener en cuenta esto porque hay ejemplos en muchos países donde, ojo, sabemos que es complicado, por un tema económico y de costes, es mucho más fácil hacer un UPC, no importa si es para Galápagos, la Sierra, la Amazonía o la costa ecuatoriana, que hacerlo de manera particular. Pero también creemos que hay momentos en el territorio donde esa particularidad debe ser rescatada, y son estos dos casos que vamos a exponer. Entonces, la primera discusión se basa en, de una manera crítica, empezar a un poquito a poner en valor el método y tener algunos atenuantes en contra del sistema. Ahora, esto que dice Juan Poblete es importante cuando habla del urbanismo de los pueblos pequeños, que debe ser sencillo y sin pretensiones. Entonces, cuando habla de esto de sencillo y sin pretensiones, es importante entender que cuando nosotros hacemos un sistema, o partimos de un sistema, este se aproxima al territorio con valores dados, ¿sí? Lo que les decía, si tengo que colocar algo en temas de educación, algo en temas de información, de seguridad, lo que hago es coger del catálogo lo que hay e implantarlo en el territorio, ¿sí? Sin mediar o sin tener esa estima por lo particular del territorio. Mientras que lo metodológico rechaza ese principio de autoridad y va en favor de la experiencia, es decir, de lo que pasa, de la percepción de lo que sucede en estos lugares. Entonces, sistema y método, no es que queremos desagregar uno del otro, porque es inviable, en realidad ambos son componentes en la resolución científica de problemas. Lo que planteamos en este estudio es un poco dónde poner el lente, ¿sí? En dónde acentuar las cosas, en este caso en el método, ¿sí? El método nos permite claudicar jerarquías en aras de un correcto desarrollo de un proceso que tiene que ser activo, no puede ser contemplativo, sobre todo en territorios rurales. Entonces, a partir de este marco, si quieren, nosotros empezamos a hacer la investigación. La investigación tiene cifras muy interesantes, ¿sí? Hemos corrido de izquierda a derecha algunas cifras importantes. Por ejemplo, los 22 cantones que tenemos en la provincia de Manabí, 53% son parroquias rurales, ¿sí? El 39%, según el censo del 2010, vive en zonas rurales. En una proyección eso aumentó, en una proyección al 2020 aumentó casi al 47%. Y tenemos que, cuando uno mide los niveles de pobreza, las necesidades básicas insatisfechas, vemos que hay un aumento importante. Por ejemplo, cuando uno contrasta lo rural con lo urbano anda por el 10%, 15% en necesidades básicas insatisfechas en el Ecuador, mientras que lo rural se aproxima al 62% y escaló en los últimos años, ¿sí? A eso nos referimos cuando hablamos de desequilibrios estructurales. También podemos ver
que, por ejemplo, ya llevándolo al lado de Manabí, en el tema de la agricultura, que son dos de los temas importantes, tanto en Pile como Sancán, el 73%, nosotros tenemos a nivel nacional, ¿sí?, el 73% de los cultivos permanentes y el 68% de los cultivos transitorios. Esto es importante también porque, por ejemplo, cuando uno ve el valor agregado bruto en la provincia de Manabí, vemos que la agricultura, silvicultura y pesca se lleva a los primeros lugares siempre, pero en cambio cuando vemos lo que eso aporta, el registro de esto en el IES, nos damos cuenta que en cambio está en el puesto 10 o en el 12, por eso el 1-12. Eso quiere decir que el trabajador, ¿sí?, el que aporta en esto, el agricultor, muchas veces está invisibilizado dentro del sistema monetario del país, ¿sí?, porque no es afiliado, entonces se lo invisibiliza. Y finalmente, estas cantidades sirven un poco para matizar el tema de los desequilibrios. Por ejemplo, la captación de beneficios. ¿Quién se lleva los beneficios de la parte de la agricultura? La FAO reportó que el último año, los ingresos, la última decena de años, los ingresos en Latinoamérica por el tema de la agricultura aumentaron, ¿sí? Pero el índice Gini, que mide la desigualdad, se mantiene igual. Eso quiere decir que los ingresos se los están llevando los grandes latifundistas o las empresas que se dedican a la manufactura de estas materias primas. Hay sesgos en los procesos de descentralización, procesos que vinieron desde la década del 70, porque se hicieron fuertes aquí en Latinoamérica, donde el gobierno empieza a delegar las cosas a los gobiernos seccionales. Entonces, gobiernos seccionales que a veces no pueden ni con las parroquias urbanas, no digamos las rurales. Entonces, estas ruralidades quedan sujetas a las distancias con la cabecera cantonal y tienen un desarrollo local muy pobre debido a eso. Luego tenemos, por ejemplo, la subordinación de lo rural al urbano. En realidad, esa es una de las temáticas más fuertes. Lo rural está subvencionado, si quieren, o depende del urbano, de las necesidades del urbano, cuando en realidad tanto lo rural como lo urbano dependen del sistema territorial. Entonces ahí tenemos otro problema fuerte, estructural. Y después, como les decía al principio, tenemos instrumentos erróneos de análisis y diagnóstico, porque no es lo mismo planificar para una ciudad que planificar para el tema rural. Estas son cifras que igual nos sirven para matizar lo que veníamos conversando. Por ejemplo, aquí pueden ver lo dramático que se vuelve el tema de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, cuando vemos la parte rural, como les decía, cerca del 60%, mientras que en el 2018 vemos que en cambio en lo urbano está por ahí por el 10, cercano al 10%, mientras que la media del país siempre está fluctuando entre el 30 y el 45%. También podemos ver, en esto que les decía que es importante para Pili Sancán, en el tema de los cultivos, podemos ver cómo la costa tiene alrededor de 1 millón de hectáreas en comparación a la sierra, y en cultivos transitorios también es mucho mayor lo que tú puedes encontrar en la costa en cultivos transitorios. Entonces hay un predominio en el tema agrícola de la costa sobre las otras regiones del país. Es una tierra muy productiva. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Como les decía, hay un ejemplo en Jipijapa, donde se encuentra justamente Sancán, uno de los poblados a analizar. Cuando uno revisa el valor agregado bruto en Jipijapa, al igual que en la provincia de Manabí, no es el primer puesto, pero tenemos que la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca está en el puesto 5. Pero cuando yo veo el empleo registrado por sectores económicos, ¿sí?, de la población económicamente activa, vemos que la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca se va al fondo de la tabla, de nuevo, porque están invisibilizados los trabajadores. Todo esto, ¿sí?, como corolario de todo esto, de estas cifras y de todo lo que pasa en la provincia, lo que podemos interpretar, o sea, esto tiene una consecuencia, que Manabí es la principal provincia eyectora del país, ¿sí? Lo que tenemos acá abajo son las cifras, son las cifras referentes a la inmigración, emigración y la migración neta. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un error, es 26.000 en Manabí, lo siento, no es 6.000, es menos 26.000. Manabí supera a Guayas y Pichincha como provincia eyectora. Nosotros tenemos menos 26.296 en migración neta, mientras que Guayas tiene un superávit de 7.671 y Pichincha de 45.000. Es decir, en Manabí, si hablamos solamente de migración, estamos en el tercer puesto, pero cuando vemos el contraste entre inmigración, entre la gente que llega y se va, nosotros somos la principal provincia eyectora, y tiene que ver con estas cosas, ¿sí?, con la desatención, con los niveles de pobreza. Y tenemos que recordar que en Manabí tenemos los 2 cantones más pobres del país, ¿sí?
uno de ellos es el medio es el más pobre del país. Entonces, estas cosas tienen que ver, si de nuevo analizamos el contexto general, la fuerte ruralidad, no hablo de la población, sino si uno se adentra en Manabí se va a dar cuenta que la mayoría es rural, ¿sí? Son muy pocas las manchas urbanas de lo construido. Entonces todas estas cosas tienen después resultados como estos, ¿sí? Que Manabí sea la principal provincia eyectora del país. Entonces, en la construcción de la metodología, esto lo paso un poco rápido porque al final el constructo metodológico de esto tuvo que ver primero con los 6 componentes de la planificación en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que son el componente biofísico, sociocultural, económico, político, institucional, asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad. Es decir, que las labores que desarrollaron en su momento estudiantes y docentes para el levantamiento de información, la línea base y propuestas eventuales tuvieron que ver o estuvieron articuladas con estos componentes de planificación. Después, bueno, tuvimos que elegir una metodología apropiada, tratamos de elegir por la unidad espacial, en este caso, la microplanificación, que está muy de moda en temas barriales, ¿sí? Y más o menos si uno hace la mímesis, digamos, hablo solamente en cantidad, en la población de Pile se asemeja más o menos a un barrio pequeño de una ciudad, y en cambio San Can ya llega a los 10.000 habitantes, ya es un barrio, podría ser un barrio muy grande o una pequeña ciudad. Entonces, escogimos la microplanificación sobre todo por el arranque, ¿sí? Porque es una acción-reacción, es una cuestión que tiene mucho a corto plazo, y eso nos interesaba. Entonces empezamos por revisar qué está mal, qué se puede hacer para mejorar las cosas, que salgan bien, y cómo lograrlo. Entonces, a partir de estas preguntas, empezó primero la identificación de los problemas, y la identificación de la metodología, que es la que les estoy mostrando, estrategias generales, y una vez que tienes las estrategias, tienes que priorizar esas estrategias, las acciones a seguir y los grupos de participación. Después se acuerda un programa, y las últimas, por ejemplo, planificación y consecución de objetivos, y ejecución, monitoreo y seguimiento ya tienen que ver más con el tema de la realización de la propuesta. Las libertades que nos tomamos en el aspecto metodológico fue el tema de la participación. Si ustedes se dan cuenta a la derecha, adicionamos un tema de participación ciudadana fuerte, porque siendo coherentes con lo que venía explicando desde el principio, era importante que la comunidad participe de esto. Entonces hicieron mesas de trabajo, tanto en Pile como en San Can, para identificar problemáticas. Y todo esto fue indispensable en el diagnóstico, cuando se produjo los FODAS, y todo eso diagnosticado en conjunto con la comunidad, ¿sí? Y a partir de la academia, se priorizaron las estrategias, las acciones a seguir y los grupos de participación, ¿sí? Entonces después entramos directamente a los poblados, y aquí por eso se llama desequilibrios estructurales, porque hay una serie de connotaciones que tienen estos poblados que son muy interesantes para analizar, enriquecen mucho la discusión. Primero, Pile. Pile, para los que no la conozcan, bueno, se las presento, está aquí, ubicado en el cantón Montecristi, a un costado de la ruta del Espóndilus. Es un pueblito muy pequeño, que es casi imperceptible, tiene un letrero muy derroído, que si uno pasa rápido ni siquiera lo va a ver, ocultado por el follaje y la vegetación. Pero Pile tiene una particularidad, ¿sí? Algo que lo destaca por el resto. Pile tiene el tejido del sombrero extra fino de paja toquilla, reconocido por la UNESCO como un bien inmaterial, ¿sí? Entonces, eso ya hace que Pile destaque. Es algo que lo pone en el mapa, Pile. Pero Pile tiene un montón de problemas, ¿sí? Aparte de, bueno, está ubicado en un valle, como les dije, en la ruta del Espóndilus, tiene una topografía irregular. Ustedes pueden ver que la acumulación de viviendas, en que está como en estas manchas negras, asemeja a un plato roto, tiene una concentración hacia el centro de Pile, que es como el tema originario, y pueden ver que hay muy poco uso público, ¿sí? Tiene un tejido social débil, justamente por estos temas. Todo se desarrolla en las viviendas, el uso privado campea, digamos aquí, pero el uso público es muy poco, es laxo aquí el uso público. Entonces, esto también se refleja en el tema legal de la tierra. Son muy pocas las personas que en realidad son propietarias de la tierra en Pile, ¿sí? Que tienen su título de propiedad, tienen otras formas de titulación, pero son muy pocos los dueños de la tierra. Y esto también porque generalmente son heredadas y demás. Entonces, Pile tiene problemas sanitarios, tiene problemas de agua, tiene calles que no están asfaltadas, que solo están lastradas, unas pocas, otras tantas son caminos de tierra. Entonces, Pile, pese a que tiene este producto estrella reconocido a nivel mundial,
tiene todas estas carencias después en su planificación, ¿sí? Invisibilizado completamente de la planificación territorial. Entonces, por ejemplo, de nuevo, para matizar con datos, ¿sí? Los que tienen realmente, por ejemplo, el título de propiedad es el 52%. Después algunos tienen escrituras, otros no tienen escrituras y otros no identificaron cuál es la procedencia de sus terrenos y sus viviendas. Las construcciones son la mayoría son en cemento, otras tantas son mixtas, cemento y madera, y un 10% no lo identificó, ¿sí? El acceso al agua potable, ¿sí? es cero, todo se maneja con agua entubada, y el 39% no identificó cómo es su acceso al agua. Por ejemplo, en alcantarillado, el 34% tiene alcantarillado, tratamiento, el 2% y pozos sépticos el 29%. Y después ustedes pueden ver en esto los caminos, ¿no? Por ejemplo, el camino de tierra es el 8%, el de lastre es 91%, tiene acceso a energía eléctrica el 58%, y después hay un 41% que tiene acceso a internet, ¿sí? Entonces, de nuevo, como para matizar Pile. ¿Qué pasa con Pile? Y dónde de nuevo podemos identificar esta planificación territorial mal enfocada. Cuando uno lee, ¿sí? en la leyenda, donde puede ver los equipamientos que tiene Pile, uno va a notar que Pile tiene, por ejemplo, su iglesia, esta vivienda prototipo en bambú que se ha generado, tiene su subcentro de salud, que está en franco deterioro hace ya mucho tiempo, tiene una unidad educativa también bastante precaria, tiene una casa comunal, y tiene este centro de formación artesanal que se los coloco aquí, que ya tiene algún tiempo ubicado en Pile. Cuando uno habla de la desatención, ¿sí? o la atención errada a estos lugares, podemos hablar de esto, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Analizaron Pile y creyeron que lo ideal para insertarse en Pile, para anexarlo, para mejorar o reactivarlo económicamente, tenía que ver con este centro de formación artesanal, donde los pileños y pileñas podían enseñar a otras personas, quizás turistas, a vender sus productos, ¿sí? ¿Cuál fue el problema? De nuevo, la falta de análisis del territorio, de las particularidades del territorio. Entonces, el pileño solo le enseña el tejido de su sombrero de paja toquilla al que pertenece a la comunidad. Si no perteneces a la comunidad, no te lo enseñan. Y los talleres de ellos, donde ellos enseñan a hacer esta actividad, son sus viviendas. Entonces, cuando tú les propones un centro de formación artesanal, obviamente va a quedar desatendido, porque esto no está considerado dentro de su cultura. Esta no es una práctica para enseñar el tejido de paja. Entonces, Arquitecto, sí. disculpe, le interrumpo. Le quedan 2 minutitos para su intervención, por favor. Ok, bueno, termino entonces con el tema de Pile. Muchas gracias, Carla. Entonces, como para ejemplificar esto, para ponerlo después en el conversatorio, en valor, estas cosas son, esto es la moneda corriente, digamos, en la planificación. Entonces, ellos, o en este caso, la comunidad, no habita este lugar y simplemente sirve como salas de reuniones o para exponer los sombreros, porque primero, ellos no tienen, no venden ahí sus productos, ellos los venden desde su vivienda. Y segundo, ellos no utilizan este lugar porque no lo sienten propio, porque los talleres son sus casas, y a personas extranjeras no les van a enseñar esto. Entonces, como decía Matías Sibiel en su artículo de la BBC Mundo, es casi bizarro entender que en un lugar donde pasan todas estas cosas, ¿no? Primero se erra la planificación, se invierte un dinero en algo que no funciona, y luego cosas básicas, por ejemplo, atender el tema del agua potable, del alcantarillado, mejorar el subcentro de salud, no sucede, ¿sí? Porque no son tomadas en cuenta estas cosas. Y lo que termina pasando es lo que observamos, ¿sí? Entonces, pese a todo eso, Pile se las maneja para tener el sombrero de paja toquilla más fino del mundo. Esto se comercializa en el mercado internacional hasta por $25.000. Se hacen hasta 3 en el año. Y toda esa producción ya está vendida, o sea, se la solicita bajo pedido. Entonces, esto ahora pasó un poco al final de esto. Esto es importante porque al final lo que hace esto es que nosotros siempre estemos volviendo la mirada a la planificación, a lo que realmente resulta importante, ¿sí? Cómo se desarrollan estos poblados, ¿sí? Toda la historia detrás de sus productos. Es decir, Pile merece una mirada a su desarrollo, ¿sí? Merece ser abordada de otra manera, merece tener metodologías que permitan la participación de los ciudadanos y que las intervenciones que se hagan en estos lugares sean realmente sesudas
y ayuden a su desarrollo económico y productivo, y no caer en estos escenarios donde una inversión del Estado no ayuda a mejorar y a desarrollar estos poblados, sino que contribuya a estancarlos y no permitir su desarrollo en el tiempo. Bueno, tenía algunas cosas más por mostrar, pero entiendo el tema del tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, arquitecto Marcelo, por su intervención. En este momento vamos a recibir al arquitecto Alejandro Mendoza, quien también nos va a acompañar con una intervención, ¿no? El arquitecto Alejandro Mendoza es graduado de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, es docente investigador, es máster universitario en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico por la Universidad Politécnica de Madrid, y actualmente también es doctorando en patrimonio cultural en la Universidad Politécnica de Madrid. El arquitecto Alejandro, también miembro de nuestra Redus, nos va a acompañar con el tema análisis sobre las intervenciones patrimoniales, caso de estudio Casa Sara Cedeño de Vélez y Casa Rosada Manta. Bienvenido, arquitecto Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias, estimada compañera Carla. Déjenme compartir. ¿Sí se puede observar? No se puede observar, bien. sale la pantalla en negro. Alejandro, verifica si no está pausada la compartición. Ahí sí, ya se puede ver bien. Listo. Bien, antes de comenzar, pues, un saludo para todos los presentes. Muchas gracias a la arquitecta Tatiana por habernos invitado a esta presentación, tanto al doctor Igor y al arquitecto Marcelo y mi persona, que igual han realizado una excelente presentación. En relación a mi exposición, pues es un tema relacionado justamente a intervenciones realizadas ya hace algún tiempo, tanto en la ciudad de Puerto Viejo como en la ciudad de Manta. Cuanto a la Casa Rosada, el antiguo municipio de Manta, y la Casa Saraceño, que actualmente trabaja el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, son sus oficinas en la ciudad de Puerto Viejo. Entonces, antes de comenzar, tengo esta pequeña frase relacionada justamente a las ciudades. A veces ciudades diversas se suceden sobre el mismo suelo y bajo el mismo nombre, y mueren sin haberse conocido incomunicadas entre sí, de Italo Calvino. Primero, hablaremos qué es el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Es la entidad del sector público con ámbito nacional encargada de investigar, asesorar, ejecutar y controlar los procesos que inciden de forma coherente en la preservación, apropiación y el uso adecuado del patrimonio cultural, material e inmaterial. Además, son el órgano rector de la política patrimonial, en cuyo escenario se consolidan las voluntades, conocimientos y acciones para que la ciudadanía participe propositivamente en su derecho a vivir el patrimonio, en alianza estratégica con las 7 oficinas regionales. En Puerto Viejo existe la Regional 4, la cual es Manabí, Santo Domingo y Galápagos. Como potestades del Instituto Nacional, les indicaré de cierta manera estos dos artículos, mucho más. Tenemos incluso la parte de la Constitución, que el Estado es quien protege, en este caso, los patrimonios. Tenemos estos dos artículos, el artículo 7 y el artículo 4 de la Ley del Patrimonio Cultural, que indica que el Instituto, entre las competencias, la de conservar dicho patrimonio y elaborar el inventario de los bienes que los constituyen, sean de propiedad pública o privada. Y en el artículo 7 declara diferentes categorías de bienes como patrimonios del Estado, yacimientos arqueológicos, templos coloniales, manuscritos antiguos, etc. Así como existe el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que de cierta manera asesora y genera cierta investigación relacionada al patrimonio, los GAT municipales también tienen sus competencias. Entonces, por medio de la COTAT, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial,
indica que en el artículo 144 el ejercicio de las competencias de preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos destinados a la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico, cultural y natural, de su circunscripción y construir los espacios públicos para estos fines. Entonces, comienzo justamente explicando un poco cuáles son las entidades, de cierta manera, que posee, en este caso Manabí, de Manta y Puerto Viejo, y cuáles son las competencias directas por parte de los GAT en cuanto a la intervención, conservación, restauración, de cierta manera, de los proyectos para lo que son los bienes inmuebles patrimoniales. Entonces, comenzamos con, en este caso, con Puerto Viejo. La Casa Sara Cedeño de Vélez. La Casa Sara Cedeño de Vélez lleva este nombre en honor a una ilustre dama de portovejense cuya familia fue dueña del inmueble. Se construyó en el año de 1925, en la época republicana del siglo XX, luego del incendio que consumió a la ciudad. En 1925 ocurrió un incendio que azotó a la ciudad de Puerto Viejo y por las huellas de ceniza encontradas durante la búsqueda arqueológica hicieron una prospección arqueológica, excavaciones justamente en el interior de la vivienda, por lo cual encontraron estos vestigios de cierta manera de las huellas del incendio. Se realizó en el inmueble, fue construida la casa de los herederos de Sara Cedeño de Vélez y pasó a tener un altísimo valor patrimonial. La entidad se la compró a los herederos de Osvaldo Vélez y Sara Cedeño. Esta es una imagen de cómo era la vivienda en ese entonces, antes de justamente ser rehabilitada por parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Su ubicación es entre las calles Simón Bolívar, casi un poco diagonal a lo que es el municipio de Puerto Viejo. Detalles exteriores de la vivienda. Esta parte de aquí, si puedo rayar, sí, esta parte de aquí, de cierta manera, un añadido a la vivienda, no es, digamos, de cierta manera original. Realmente esto era el patio, o el ingreso al patio, un patio en L de la edificación, justamente esta parte de aquí. Las imágenes, de cierta manera, son parte del añadido, esta parte de aquí, como bien lo indicaba, la parte de herencia. Y esto era un departamento en todo caso. Tenemos imágenes de la parte interior de la vivienda. Dentro de esas patologías existían mucho, bueno, el tema de humedades, fisuras, grietas, asentamientos, entre otros, sobre todo por la falta de mantenimiento y abandono que se puede observar en las fotografías. Muchos de los materiales, pues bien, la estructura, en este caso tenía, la estructura era por medio de horcones, sobre todo, de Guayacán. Mucha de la madera de la edificación se conservó y, es más, se utilizó justamente para la rehabilitación de la misma, que más adelante podemos observar con fotografías. Tenía muchos sistemas constructivos tradicionales, entre eso la quincha, bueno, lo que son las tillas de caña, madera. Esto también siguen siendo fotografías de la parte del añadido que les mencionaba. Como pueden observar, estaba en bastante deterioro. Parte de las paredes interiores con doble caña picada, enquichada, pintura de las estructuras con los montantes. Algo también que destacar, que bueno, ya vamos a observar más adelante fotografías, que lo que es la parte del cielo raso, la planta alta de la edificación, se encontraba de cierta manera en buen estado. No se tuvo que hacer mucho trabajo, más bien un trabajo relacionado a los xilófagos que encontramos dentro de lo que era la caña y madera. Es un tratamiento más bien a la estructura del cielo raso y sobre todo también lo que son las puertas. Vamos a ver más adelante, bueno, sobre todo este espacio, en una fotografía actual, se mantiene la misma altura que era de 4.04. Es una altura bastante considerable en relación a las actuales viviendas que podemos observar en el medio, pero de acuerdo a la tipología de la vivienda, en la planta alta teníamos esta altura. Y sobre todo las chazas, se hizo un proceso de conservación y restauración de muchos de las chazas, sobre todo a lo que son los balaustres, los balcones adosados, en este caso las fachadas, que no existían, bueno, se habían perdido y tuvieron que rehacer de cierta manera. Entonces, un poco también destacar que se recuperó en su totalidad, en este caso las chazas y las puertas
existentes dentro de las viviendas. Algo también que indicar, la vivienda, además del hecho de que estuvo abandonada, ¿verdad? No creo que retrocedí. Además de que estuvo abandonada, sufrió diversos percances, sobre todo en la parte de la esquina de la vivienda. Como se encontraba en un tramo que existe muy alto tráfico, bueno, que existía muy alto tráfico, un bus urbano chocó justamente con la parte de la esquina de la vivienda. Por tanto, varias columnas de las edificaciones se las reemplazó por una columna de hormigón, como pueden observar. Claro está que no hicieron un buen trabajo, de cierta manera había defectos en la armadura, y que bueno, la casa una vez que subimos estaba inclinada hacia ese costado porque no había hecho un buen proceso justamente al momento de nivelar la vivienda en relación de las columnas nuevas de hormigón. Además de eso, cuando se estuvo haciendo el estudio de la vivienda, nos pudimos percatar de cierta manera que muchos horcones ya no existían. Es decir, la vivienda, de cierta manera, en muchos puntos estaba en el aire, porque hay que indicar que justamente en esta parte del centro de Puerto Viejo el nivel freático es muy alto. Como la madera no había tenido un buen tratamiento, y bueno, por el año también de la edificación en la cual se había mantenido en pie, la estructura, en este caso los horcones o los pilares de la edificación, habían sufrido un daño bastante considerable que de cierta manera ya no existían. O sea, los xilófagos se habían comido, y bueno, el tema de las patologías, se habían de cierta manera comido la madera en pocas palabras, como lo podemos observar aquí. Aquí ya no contábamos con lo que era el pilar de la columna, incluso en esta otra imagen también, de la edificación ya no existían el pilar como que era la columna. Aquí aún teníamos el tema del horcón, este era un horcón de Boyacá que aún se conservaba de cierta manera dentro de la estructura de la edificación. Y también podrían ver un poco cómo se había trabajado el suelo, el tema de la cimentación, al momento de edificar, bueno, en cuanto a lo que era el sistema constructivo tradicional de la casa. Esto era parte de lo que era el cielo raso. Actualmente se puede acceder a la planta a lo que es la cubierta y la parte superior del cielo raso por medio de la terraza. Se dejó bastante abierto porque, más adelante vemos el tema de la cubierta, hay una altura considerable como para poder ingresar y visualizar un poco la estructura de la cubierta y sobre todo la estructura del cielo raso como les manifestaba. Para el trabajo de la quincha y sobre todo de sistemas constructivos tradicionales que de cierta manera localmente no es una técnica muy usada realmente. Tuvieron que traer personas de áreas rurales que aún mantenían este sistema constructivo, por lo cual para la elaboración de la que era la quincha, actualmente también en el instituto, en su acceso, se tiene una muestra como un vestigio de cierta manera, de cómo se ven las paredes interiormente, justamente con su estructura, con panel de vidrio, en la cual se encuentra justamente en la pared para ver el interior de cómo está desarrollada esta pared y que puedan observar que de cierta manera la estructura de la edificación conservó en un gran porcentaje el sistema constructivo tradicional. Bueno, existe actualmente la estructura de la cubierta. Cabe destacar que de cierta manera igual el cumbrero de la cubierta y cierta parte de la estructura se mantuvieron, como les manifestaba, se hizo un proceso más bien de tratamiento en la madera porque realmente era una madera bastante buena de cierta manera, entonces se mantuvo. Lo que sí tuvo que, digamos, cambiarse fue el tema del zinc. A pesar de que el zinc se muestra de cierta manera un color, digamos, oxidado y tal, la afectación era muy poca, pero por el mismo hecho de que iba a ser una intervención, digamos, total dentro de la edificación, bueno, recuperación y conservación de la misma, se decidió por parte de los constructores, de los constructores y el fiscalizador, poder obtener, en este caso, las tejas de la cubierta, mandarlas a hacer, digamos, ¿ok? Las mandaron a hacer, digamos, al mismo grosor, porque actualmente no se cuenta con este grosor de lo que son las tejas de este tipo de edificaciones, que incluso uno podía caminar y no se doblaba. Actualmente podemos caminar y manifestando justamente este estilo de cubierta como tal. Entonces se decidió
reemplazar todo esto de aquí. Parte de lo que les manifestaba, lo que son las chazas de la vivienda, como antes indiqué, no contaban con los balaustres, muchos de ellos se habían perdido, entonces tuvieron que rehacer de cierta manera muchos de ellos. El sistema eléctrico no servía, no contaba, digamos, o sea, muchos de ellos había hasta quemado el cable, era activo, entonces había que desarrollar todo el sistema eléctrico. Bueno, también, más adelante también indicar que dentro de la edificación, en este caso la edificación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, se colocaron tanto los sistemas de climatización, el sistema eléctrico, sistema contra el incendio, sistema de seguridad, todo lo que es relacionado a lo que es el sistema de seguridad, de cámaras y tal. Ya indicaré en qué lugar se colocó para no intervenir de cierta manera a lo que era la edificación, más que todo por todos estos elementos vistos. Como pueden observar, el entablado en su gran mayoría está bastante deteriorado. Esto es la planta de la vivienda original antes de ser, en este caso, intervenida. Las divisiones en planta alta se mantuvieron, es decir, tal cual como ustedes pueden observar las divisiones en este sentido en la planta alta, es como actualmente se encuentra dividida el Instituto Nacional, con todas estas divisiones. Bueno, este tema de cocina actualmente es una bodega. Esta parte de la cubierta es lo del añadido que les manifestaba, era parte del añadido que se podía observar, por lo que todo esto era, de cierto modo, un patio, era un patio en L originalmente, y la edificación original realmente era esto de parte de aquí. O sea, realmente todo era la vivienda, pero en este caso de la edificación construida original era esto. También, si pueden observar en la planta baja, pues contamos con 5 escalones para poder acceder a la siguiente planta. Aquí sí se hizo, digamos, un cambio, porque la pendiente era muy pronunciada para poder subir a la siguiente planta. Es decir, de cierto modo, y tomándolo de esa manera, un poco que casi la había que escalar. O sea, era demasiado, la pendiente era demasiado inclinada, por tanto, era muy difícil de cierta manera poder acceder al planta alta de una manera cómoda. Entonces, se decidió, pues, modificar un poco la inclinación, tratando de no afectar de esta manera la funcionalidad y sobre todo la parte de interior de la vivienda, buscando un poco la originalidad de la misma. En planta baja también se mantuvo de cierta manera ciertas divisiones, no todas, por el hecho de que igual iba a tener una nueva función de la edificación. Entiéndase que igual esto era una vivienda y que posteriormente iba a ser una entidad pública, en este caso por parte del Instituto Nacional. Entonces se comenzó a trabajar en la edificación. En la parte de arriba, como pueden observar, tenemos este trabajo aquí. Esto de aquí realmente es justamente en la parte del añadido, la parte de la L como tal, que antiguamente era el patio de la edificación. Se desarrolló esto, o en la intervención como tal aquí, era un bloque de hormigón en la cual se iba a estar presente todo lo que eran los sistemas nuevos de la edificación, el sistema CCTV, el de seguridad contra incendio, el RAP, todo lo que era el sistema de seguridad dentro de la edificación, incluso un bloque de baños, de tal manera que el bloque de baños se encuentra ubicado dentro de esto, digamos, de intervención, digamos, de hormigón o poco más moderno, en relación a la intervención que se iba a realizar a toda la edificación como tal. Entonces, eso como para que igual lo puedan entender. Y lo otro, en la parte baja, pueden ver un poco, digamos, como, digamos, plintos, lados, por así decirlo, o dados un poco grandes de cierta manera, y era porque, según el cálculo del ingeniero, de acuerdo al nuevo uso, la carga que iban a obtener no solo por el tránsito de personas, sino más bien por el mobiliario, dicho ustedes por el escritorio, los archivadores, iba a ser mucho mayor de lo que anteriormente soportaba la edificación. Por tanto, para no modificar lo que era la estructura original de la edificación, manteniendo todos sus ejes de cierta manera, su distancia y sus divisiones interiores, lo que se hizo más bien es colocar este tipo de elementos en la parte de la base
de forma de rombo unidas entre ellas, asentadas justamente con parte que es centrar la estructura en ella. Por tanto, toda la carga se va a distribuir equitativamente en estos elementos. Actualmente la edificación ya tiene muchos años, y ya le voy a contar ciertas anécdotas que ha pasado la edificación, y que igual ha funcionado justamente este elemento estructural que colocaron para poder evitar algún tipo de daño estructural. Entonces, pues nada, comenzaron a reemplazar algunos pilares, sobre todo digamos, en uniones, como pueden observar en la parte estructural, es decir, que la parte de los horcones en parte fueron cambiadas estructuralmente, vieron o hicieron un estudio de cada uno de los elementos estructurales que tiene la edificación y pudieron, de cierta manera, indicar que estaban en muy buen estado. Lo que hicieron fue, mediante una unión de rayo de Júpiter, que no sé si se puede observar por aquí, pero más adelante lo podemos observar, que tiene que ver con la unión de un madero, en este modo, por medio de tornillos, o en este caso con apliques de madera, que unían los elementos como tal, en este caso de la estructura. Un tratamiento justamente a la madera, porque como les manifestaba, el nivel freático ahí era muy alto y tenía a afectarse de cierta manera. Entonces, aquí ya estaban colocando los pilares, mediante, en este caso, hacia la viga, y la vivienda tuvo que elevarse por medio de estas gatas, por el hecho que les manifestaba, la vivienda había sido afectada. Entonces, porque habían tenido este tema del accidente, estaba totalmente desnivelada la edificación. Por tanto, tuvieron que utilizar este tema de gatas para poder nivelar la vivienda como tal. Entonces, yendo un poco más rápido, tenemos, si ya le vi la compañera que me va a hablar. Gracias, arquitecto. Teniendo fotografías de la edificación, un poco las intervenciones en las cubiertas, como ya les decía, fue un proceso de limpieza, y esta es la edificación un poco ya acabada, que actualmente igual puede ser visitada por cualquier persona. Entiendo que ahorita en la planta baja tienen como un tema de un museo. Por el tema del uso se colocó esta rampa, por el tema administrativo se encuentra en la planta baja. Digamos, no afecta de cierta manera un poco la edificación, conservando mucho de lo que era la planta como tal. Entonces, si podemos observar aquí, esto es el añadido que están los baños, y esta era la parte del patio que les manifestaba, que es la transición entre lo tradicional de cierta manera y lo moderno en cuanto a la utilización de sistemas constructivos un poco más modernos, incluso la implementación de sistemas construyentes y tal. Entonces, esta era la fotografía que antes les manifestaba, que de la anterior presentación, en la cual se pueden evidenciar las puertas. Al fondo está la chaza y está la otra puerta, manteniendo sobre todo los espacios y las divisiones internas de la edificación. Fue un buen trabajo de cierta manera, igual como bien les decía, pueden visitarla y observar cómo está desarrollada. Y en el portal, como pueden observar, varios elementos de la edificación aún se conservan. Y lo podemos revisar claramente porque son elementos de madera irregulares. Es decir, aún se conservan elementos justamente de la edificación antigua dentro de la mesa. Y un poco más rápido, pues la reconstrucción del inmueble se da bajo la tutela de los conceptos restauradores de la Carta de Atenas y Venecia, al igual que la Casa Rosada de la misma ciudad, el respeto integral al mantenimiento de su forma original, o en este caso, a su excesiva imitación de la legitimidad al inmueble. La Carta de Atenas de 1961 describe la salvaguarda de la arquitectura, es decir, la conservación sin intervención. Y para ir 2 minutitos rápido, está la Casa Rosada en Manta, que a diferencia de la edificación en Puerto Viejo, lo que es la intervención de ella fue más bien mucho más, no fue tradicional de cierta manera. La edificación interiormente es de estructura metálica, toda la estructura de la edificación interior es de estructura metálica, es decir, podría considerarse como un falso histórico porque literal solo conservaron sus fachadas, interiormente la vaciaron totalmente y su sistema constructivo es más moderno, desde la implementación de la cementación de hormigón y todo lo que tiene que ver con la estructura metálica, es decir, columnas de metal, losa nueva losa, tiene escaleras, tiene ascensores, todo un poco más moderno, a pesar de que se conserva en este caso la fachada como bien les manifestaba. Es una maqueta
varios de los detalles del uso ahorita, que en el caso un restaurante con diversos pisos en los cuales dan ciertas atenciones. Y bueno, un poco el tema de los acabados. Lo único de cierta manera original de la vivienda es la fachada, porque incluso la planta baja todo fue reconstruido de cierta manera, y todas las molduras también. Las ventanas igual, lo que es el diseño, sí digamos que lo rehicieron, sobre todo lo mandaron a hacer a Cuenca, para poder mantener en este caso la originalidad de cómo era la edificación. Interiormente es un poco más al ámbito clásico, con varios, un estilo bastante, digamos, clásico, como él les manifestaba, y un poco más adecuado a la actualidad, con cocinas industriales, y más que todo un poco el tema de la domótica. Entonces, para la restauración de este inmueble patrimonial de la ciudad se tomó en consideración la Carta de Cracovia y sus principios. Dicho documento nace por la necesidad de unificar procesos entre lo existente y la entrada del milenio en este tiempo, para adecuarlos al nuevo marco cultural que se vivía en esa época. Para no perder su esencia, se planteó la combinación de técnicas, y es aquí donde nace una restauración multidisciplinar con principios y estatutos encontrados dentro de la Carta de Cracovia. Y aquí podemos observar un poco una fotografía antigua de lo que era en este caso el municipio anteriormente, y cómo fue antes y después de la intervención, que actualmente la pueden también observar en el centro urbano de la ciudad de Manta. Parte de lo que es la ubicación de diversas edificaciones patrimoniales dentro de la ciudad. Y nada, muchísimas gracias, estimados compañeros. Muchas gracias, arquitecto Alejandro, por su intervención. Con esta última intervención damos por cerrado el tema de las intervenciones que hemos realizado como parte de este conversatorio, y a continuación abrimos el espacio para realizar preguntas o aportaciones voluntarias, ¿no? Si alguien de los participantes quisiera hacerlo. En el chat hay unas preguntas. Claro, bueno, voy a hacer lectura de las preguntas y los moderadores van contestando en caso de que lo consideren oportuno, ¿no? Bueno, a ver, una de las preguntas que se realizaron era cómo contribuir desde el desarrollo urbano sostenible hacia ciudades más humanas, equitativas y empáticas. No sé si alguno de los ponentes quisiera participar respondiendo a esta pregunta. Bueno, yo creo que uno de los factores bien importantes que tiene que ver y está muy vinculado con la cultura es el tema de la educación. Si nosotros descuidamos este aspecto en las ciudades, pues la gente no va a querer cantidad de cosas que nosotros vemos y que es parte de nuestra cotidianidad en la ciudad que vivimos. Hay ciudades que, de acuerdo a las características que tienen, pues tienen un perfil muy particular. Manabí, en general, y Puerto Viejo en particular, pues es una ciudad muy hermosa y que además tiene una capacidad extraordinaria de resiliencia arquitectónica, y me disculpan que yo no soy arquitecto, pero siento que ha tenido una capacidad de resiliencia arquitectónica extraordinaria, porque el terremoto fue gravísimo en 2016, y cuando uno vuelve a esta ciudad, de lo que uno vio anteriormente en el 2016, y vuelve a esta ciudad, se encuentra con una ciudad realmente hermosa, con enormes elementos nuevos de mobiliario y de estos elementos de construcción que estaba señalando el doctor Alejandro Mendoza, el arquitecto. Entonces, si nosotros no logramos desde la primaria, desde los niños, desde la escolaridad más sencilla, desde la ruralidad, insertar digamos, en el sentimiento de pertinencia y de membresía que tiene que haber en las civitas, es decir, en la ciudadanía, desde los niños hasta que llegamos a la universidad, un sentido, repito, de membresía y de pertinencia con su ciudad,
que es parte de los perfiles que tiene que tener una ciudad con el pueblo o con la ciudadanía que allí lo habita. Es decir, todos los que vivimos en Puerto Viejo, pues creemos enormemente a Puerto Viejo. Y yo cada vez cuando llegué aquí, de nuevo, después de muchos años, y vi la maravilla, por ejemplo, de los espacios arquitectónicos de la ciudad, como es el Parque Las Vegas, como es el Parque de la Rotonda, que no tiene nada que envidiarle a ninguna ciudad de alto perfil. Inclusive, yo creo que una de las cosas bien importantes que tiene Puerto Viejo es que es una ciudad patrimonio declarada como tal por la UNESCO. Y no solamente eso, sino que además entra dentro de lo que se llaman ciudades creativas, porque tiene una gastronomía extraordinaria. Si nosotros no inculcamos todos estos valores del patrimonio intangible y del patrimonio tangible, nuestras casas viejas, nuestra memoria, nuestra identidad desde pequeño, va a ser muy difícil que cuando la gente llegue a la universidad ya con su corazón construido, con otras memorias y otras necesidades que probablemente ha tenido que absorber en el medio por la dialéctica social que tienen las ciudades, pues es muy difícil que la gente quiera su patrimonio y quiera a su ciudad con ese sentido de membresía y pertinencia. Yo les cuento particularmente en Venezuela. Yo vengo de una ciudad que se llama Barquisimeto, que es como la cuarta ciudad en importancia, y desde el punto de vista arqueológico, les voy a contar esta anécdota terrible, teníamos el museo arqueológico más importante del país, porque en un pueblito que se llama Quíbor, que pudiera ser como Montecristi o más pequeño, o una ciudad como la que planteaba Marcelo Espinosa en su exposición, tenía un increíble patrimonio cultural extraordinario con excavaciones y todo, frente inclusive a la catedral de la ciudad o a la iglesia más importante, y allí se creó el museo arqueológico más importante de todo el país, donde todas las personas que estudian arqueología o antropología tienen que hacer sus pasantías allá. Pues hace como 22, 25 años atrás, llegó un gobernador que, desconociendo todas las asesorías y todas las cosas que se le dijeron, dijo que esa excavación ahí se veía muy fea con eso y decidió echar cemento y arriba echó macadam para que los carros pasaran. Por supuesto que hubo cualquier cantidad de protestas y todo, y gracias a esas protestas, pues se salvó lo que hoy por hoy se mantiene como patrimonio de los primeros ancestros nuestros en esa población de los ayamanes, que aún existe y pervive, porque el otro prácticamente quedó como irrecuperable. Digo esta anécdota terrible para que tengamos conciencia de que mientras no se internalice en densos sectores de la población, desde el medio rural a cualquier medio urbano o a través de las escuelas y a través de un proceso de sensibilización, de pertinencia y membresía, pues ahí no lograremos que la gente ame con la locura que debe amarse esta maravilla que es Puerto Viejo. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera participar con alguna pregunta voluntaria, además de las que están en el chat? Bueno, voy a leer una más de las preguntas que están en el chat. Y esta de acá dice, ¿cómo involucrar a la comunidad rural en su planificación territorial desde la participación efectiva y activa? Si alguno de los ponentes pudieran contestarla. Siento como que va hacia mí esa pregunta, Carla. Claro, bueno, no se pudo terminar en el tema de la exposición, pero justamente eso era lo que buscaba la academia. Yo creo que la academia es muy importante en estos procesos, porque a veces los organismos estatales, como era el enfoque de la presentación, pasan por alto esto, y la academia es uno de esas instituciones que puede advertir estas situaciones y puede trabajar en conjunto a la comunidad. Parte de lo que pasó en Pili y en Sancán fue eso, es decir, hacer mesas de trabajo con ellos, pero también hay metodologías para esas mesas de trabajo, porque generalmente tienen sesgos, porque son los líderes o ciertas personas las que repiten constantemente, y hay que tener como el tema de hacer circular a la población para que todos tengan voz y voto en las decisiones que se toman.
porque incluso hasta a veces las mesas de diálogo pueden quedar viciadas. Entonces fue un proceso arduo de levantamiento de información, porque no es fácil. Miren que esto empezó en el 2018 y ustedes ven el producto terminado en el 2021. Entonces también es este tema, a quien hizo la pregunta, del compromiso de las instituciones. Es decir, no flaquear y que si esto empezó en el 2018, pese al cambio de autoridades, nosotros como institución, como docentes y las promociones de estudiantes que pasaron por esto, seguimos trabajando con la comunidad, indistintamente de lo que pasara después. Y después, para hacerla efectiva, como le digo, es un tema de compromisos. Ahora mismo no debería fenecer el proyecto ahí, no debería fenecer con la entrega de libros, no debería fenecer con estas exposiciones, debería continuar la participación en SANCAN y ver si estas cosas que se propusieron en su momento pueden tener continuidad, ¿sí? Porque quizás eso es lo más importante después de esto, el monitoreo de las actividades que se desarrollaron y ver si esto se logra conseguir y si tiene realmente el impacto en el territorio que deseamos. Gracias. Gracias, Marcelo. Arquitecta Anemar tiene la palabra. Hola, muy buenas noches. Felicitaciones a todos los panelistas por las intervenciones, de verdad que temas muy interesantes. Y bueno, en este tema de hacer, digamos, un poco de la intervención en estos espacios rurales, quería destacar que hay un tema ahí multidisciplinar, es decir, si bien es cierto, se ha hecho la intervención rescatando ese patrimonio, ¿verdad? Que es un patrimonio material y que en todo caso vemos cómo increíblemente, como se dice ahí, se comercializa en el exterior a muy alto costo. Sin embargo, las comunidades tienen inclusive carencias en infraestructuras. Entonces allí falta un poco complementar esta idea de las cadenas productivas, que si bien es cierto, dentro de la planificación es importante y desde el punto de vista de nosotros como planificadores, ¿verdad? Lo hacemos quizá desde la parte territorial, sí es importante la coordinación y también transversalizar otros temas, ¿verdad? Como este de las cadenas productivas. No solo en ese tema, sino en muchísimos más, y también lo que vemos ahora en los sectores agrícolas productivos. Es muy importante esto. Entonces, bueno, el mirar también, y como decían, el mirar nuestro patrimonio, no solo desde la ruralidad, sino también en la parte urbana, nos hace valorar, amar y cuidar desde un sombrero de paja toquilla hasta las construcciones patrimoniales. Entonces, bueno, felicitando otra vez a los panelistas y felicitando también a Redus por este tipo de talleres que hace posible, este tipo de conservatorios que hace posible el que revisemos un poco todos estos temas muy interesantes. Felicitaciones. Muchas gracias, arquitecta Anemar, por su intervención. Quería hacer simplemente una reflexión final de 30 segundos. El arquitecto Alejandro Mendoza hacía su introducción con una frase de Calvino, de ciudades que se construyeron sobre otras ciudades que ni siquiera se conocieron. Ese cuidado hay que tenerlo desde nuestra época prehispánica, cuando yo hablaba de las ciudades como en México, que en la zona de Puebla, precisamente por una decisión del poder del proceso de colonización y conquista sobre el patrimonio edificado de Mexicas y Oaxaca, construyeron iglesias como un elemento simbólico cultural para demostrar la fiereza, la fuerza del poder y el dominio de un estamento social que dominaba a otro. Y que eso jamás se nos olvide, porque siempre el hombre a veces tropieza con la misma piedra en varias oportunidades. Nada más que eso. Y gracias al arquitecto Alejandro por permitirme reforzar esa imagen tan terrible que yo he visto en varias oportunidades, sobre todo en México. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, vamos a hacer una pequeña intervención para la última pregunta que estaba en el chat. Esta está, pues, evidentemente dirigida hacia el arquitecto Alejandro. La pregunta plantea, ¿cómo fortalecer en la ciudadanía la cultura por la conservación de patrimonios? ¿Qué tal, Carla? Sí, efectivamente estaba por responder esa pregunta. Y tiene que ver mucho también con lo que manifestaba el doctor Igor en cuanto al tema de la población como tal, del sentido de pertenencia que debemos tener de cierta manera en cuanto a nuestro patrimonio local. De cierta manera quizás es un poco complicado porque tiene que ver también con el tema de la memoria colectiva. Entonces, pongámoslo desde el punto de la Casa Rosada en Manta. De cierta manera la gente de aquí en Manta reconoce su centro histórico o evidencia o tiene esa memoria de esa edificación en ese punto. ¿Ok? Entonces, un poco el rescate de su identidad, sobre todo de los centros urbanos históricos, da mucho en relación al poder conservar, y tiene que ser desde la escuela, desde los colegios, incluso desde las universidades. Actualmente igual doy la materia de identidad y patrimonio, y que de cierta manera se trata de que el estudiante no reconozca no solo edificaciones como viejas o antiguas, sino le dé también otro tipo de carácter, o sea, un tipo de caracterización más al tema de la identidad, siquiera de su sistema constructivo, o su importancia, de cierta manera, en la historia de sus ciudades. Entonces, algo también que les he estado hablando, y sobre todo el tema de las ciudades, en un artículo de Fernando Carrión que se llama Lugares o Flujos Centrales de los Centros Históricos Urbanos, y me quedo justamente con una parte dentro de su segundo capítulo que dice: entre riquezas históricas culturales y pobreza económica social. Y esto tiene que ver el hecho de que, a pesar de que nosotros como ciudad tengamos una inmensa riqueza cultural, no solo como Manta, sino Jipijapa, Montecristi u otras ciudades, no sabemos aprovechar ese patrimonio en cuanto al tema turístico o algún tema de proyecto de integración entre lo que, digamos, una puesta en valor de la misma. Y esto genera, de cierta manera, una pobreza económica y social desde el tema antropológico en cuanto la parte social dentro de los pueblos, y que de cierta manera en Quito, Cuenca, Loja, Sarumo y otros lugares han venido aprovechando esa riqueza cultural y de cierta manera elevando un poco más el tema de la economía, incluso la conciencia social en cuanto a la pertinencia y los valores patrimoniales que podamos tener como ciudadanos. Entonces, tiene que ver mucho con el tema de pertinencia, de poder llegar, de tema de comunicación, no solo por parte, digamos, nosotros como docentes o profesionales, digamos, del medio, sino también desde los GAT municipales, que como bien les decía al principio, son quienes tienen la competencia en cuanto al tema de generación de proyectos de intervención dentro de cada uno de ellos. Y eso, compañeros. Muchas gracias, arquitecto Alejandro, por la respuesta a esta interrogante. Para cerrar ya nuestro conversatorio, le voy a dar paso a la ingeniera Flor María Cárdenas. Ella nos va a acompañar con las palabras de cierre, siendo la responsable de fortalecimiento de capacidades de nuestra REDUS. Buenas noches, distinguidos compañeros, compañeras, ponentes destacados que esta noche nos han ilustrado con temas tan importantes sobre cultura y patrimonio en nuestra sociedad, tanto urbana como rural, y donde destaca algo muy importante como eje transversal, como lo dijo el doctor Igor Zamora, que es la educación. Ese eje que se inicia desde que nuestros niños y niñas van a sus jardines, a sus escuelas, y que se fortalece conforme van avanzando en sus carreras, es el hilo conductor de toda sociedad, sea urbana, rural, y con mayor énfasis en la rural por las inequidades sociales que existen. Si hacemos eso, nosotros vamos a construir ese desarrollo urbano sostenible. Dentro de lo urbano está involucrado
ese espacio rural. Recuerden que en ese espacio rural está nuestra mayor fortaleza, están las estrategias de vida que nos permiten seguir viviendo. En primera parte está nuestra seguridad alimentaria, está nuestro patrimonio, está nuestra fauna, todas las especies que nos dan alimentos. Por lo tanto, es importante este tipo de eventos. Hoy día hemos tenido este tercer conversatorio que nos ha ilustrado a todos, que nos ha sensibilizado, que nos hace ser empáticos con todos estos temas, y esperamos seguir con este tipo de conversatorio con nuestros compañeros miembros de nuestra red, para que esta red camine hacia ese verdadero desarrollo urbano sostenible. Gracias a esos destacados ponentes y a los compañeros y compañeras que se unieron, a la doctora Carla Mendieta por esa excelente facilitación en la conducción de este conversatorio. Mi estimada Tatiana, muchas gracias por usted ser la coordinadora de nuestra red que impulsa a todos estos trabajos. Y bienvenido y bienvenida a todos esos nuevos socios de nuestra querida red. Gracias, buenas noches. Buen fin de semana, buen feriado y a cuidarnos. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Un buen feriado. Buenas noches. Muchas gracias. Bien.